Hola, mi gente linda, ¿cómo me les va? Qué gusto volverlos a ver el día de hoy. Es un placer muy grande decirles que el día de hoy quiero probarles nuevamente cómo los textos expositivos que narran desde el texto narrativo o el texto descriptivo nuestro pensamiento se hace muy sencillo. El día de hoy voy a comparar la carta, cómo se hace una carta, desde las preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo, y cómo verificamos que la narración de una leyenda también cumple con esa estructura. Solo me queda decirles, esperen la narración de la leyenda La Pata Sola y la elaboración de la carta. La Pata Sola narra la historia de una mujer muy hermosa, muy joven, que vivía en un pueblo cerca del río Magdalena. Y resulta que todos los habitantes jóvenes del pueblo pues la admiraban por su belleza, por su juventud, por su candor, por su dulzura. Trataban de conquistarlas unos y otros, pero no lo lograban. Sin embargo, un chico muy persistente dijo, primero voy a conseguir qué ofrecerle. Y trabajó duro, arduo, día y noche, y consiguió una casa muy linda con su finca. Y resulta que el chico dijo, pues hasta que usted no tenga que ofrecerle, yo no la corté. Y así fue. Cuando ya tuvo que ofrecerle, le propuso una relación la chica aceptó. Posteriormente se casaron, fueron a vivir a su finca, a su casa que él había conseguido con el sudor de su frente. Vivieron felices. No obstante, para poder mantener ese rigor de colmando las necesidades básicas, pues tenía que trabajar duro. Y a veces tenía que ausentarse, pues tenía que ir a administrar las fincas de los sectores vecinos. No alcanzaba a llegar en la noche y a veces hasta 2, 3 noches pasaba lejos de su hogar. Empezaron los comentarios en el pueblo y cuando él se acercó a la taberna del pueblo, un compañero le dijo que algo estaba pasando con su esposa. Él no quiso dar fe a eso. Él sabía quién era ella. Sin embargo, las insinuaciones fueron constantes y persistentes, al punto que él le preguntó a un amigo y le dijo que qué sabía de ese comentario. El chico, muy prudente, le dijo, mejor mírelo por usted mismo y tómese su tiempo en averiguar. Así fue que el meditabundo gestó un plan y le dijo a su amada que tenía que irse a cuidar la finca vecina durante 3 noches y que tenía que estar ausente de la casa. Sin embargo, que apenas él se desocupara, él volvería. La chica le dijo que sí, que tranquilo, que no había ningún problema. Él se fue. No obstante, él no llegó al lugar donde dijo que iba, sino que se quedó entre los arbustos esperando que anocheciera. Ya bien tarde la noche, él a hurtadillas llega a su casa y sorprende efectivamente a su mujer con un amante. El chico enfurece del dolor y de la rabia y empieza a perseguirlos. El amante huye despavorido y la chica también trata de huir saltando una cerca. Él ya llega cerca de ella y con el machete le manda un machetazo y resulta que le alcanza a quitar una pierna. Nunca encontraron a la mujer, ni muerta ni viva. Y dicen que deambula por ahí llorando su infidelidad solo con una pierna. Y de allí la leyenda de la pata sola, la mujer de la pata sola. Acaban de ver y de escuchar la narración de la leyenda de la pata sola. Muy bien, ahora vamos a verificar que cumpla con las preguntas. Primera pregunta, ¿qué? ¿Qué cuentan? Pues cuentan la historia de cómo se crea la leyenda de la pata sola. ¿Quiénes intervienen? Interviene un esposo, una esposa, un amante, unos amigos del pueblo. ¿Y cómo ocurre? Eso ocurre, pues el marido llega, muy enfadado se pone, persigue a su esposa y con un machetazo le quita una pata a su mujer. ¿Y por qué? Pues porque la mujer
decide serle infiel, a pesar de que el hombre se esmera mucho por ofrecerle una vida digna. ¿Eso dónde ocurre? Eso ocurre en un pueblo a orillas del río Magdalena. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre cualquier día, muy entrada la noche. Fíjese que aquí tenemos unos lugares, unos tiempos que no son definidos. Un lugar cualquiera, en un pueblo cualquiera, a lo largo del río Magdalena. Y el tiempo es un día cualquiera, muy entrada la noche. Puede ser cualquier día. Yo quería ir a verificar una vez más con este video, así como lo hice con el anterior, que la fábula, si la contrastamos con la carta, son dos textos que narran, uno desde la realidad, otro desde la imaginación, pero que los dos cumplen con la estructura de dar respuesta a preguntas como qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. Esta es la silueta de la carta y cada texto se representa en las líneas. Todas las cartas deben tener la siguiente información: ciudad, fecha, jerarquía del destinatario o receptor, ya sea el señor, doctor, doctora, presbítero. Debe tener el nombre y apellido completos. Debe tener el cargo, la función de la persona. El asunto es inminentemente necesario. Después viene el párrafo de la descripción de la situación, donde yo narro la situación y la solicitud y por qué. Un párrafo final de despedida, donde también me aseguro de que tenga los canales de comunicación, ya sea el mail o el número de celular. Una palabra de respeto de despedida, el nombre y la firma del remitente o emisor, el cargo que desempeña, si tiene algún cargo específico, y el número de identificación. Anexo, tantos como sea necesario en caso de que necesitemos mandar anexos, o si no, no hay problema. Y con copia para, en caso de que la carta vaya a alguien más, pues es importante que los destinatarios sepan que ese documento lo tiene otra persona. Aquí tenemos el contexto que vamos a usar al momento de hacer la carta. El qué o el asunto es una solicitud de una cita con cardiología. Hay dos quienes, ¿no? La carta es un canal de comunicación y se llama la comunicación epistolar. Eso quiere decir que hay un emisor y hay un receptor. El primer quién sería el paciente o el remitente, que es la señora María Martínez Másmela. El otro quién, que es el receptor o destinatario, que sería el director de la EPS, La Esperanza es Vida, el doctor Leonardo Leonidas Lombo. ¿Por qué? Porque la señora María ha sido remitida por el médico general de manera urgente. También porque la señora ha solicitado en reiteradas oportunidades y no ha sido posible que se le asigne la cita a cardiología. ¿Cuándo? Hay dos cuándo. Tanto la fecha cuando se elabora y emite la carta, y el otro cuándo son las fechas, si así se quiere o se requiere, en las que se ha diligenciado la cita y que han sido fallidas. Y por último, el cómo. De la manera como la señora María ha hecho su diligencia. Teniendo ya claro esta información, quiero hacer énfasis en que cada información tiene un color diferente, porque quiero que identifiquen ese color que corresponde a cada una de las preguntas en la carta siguiente. Entonces, tenemos la fecha Ibagué 12 de septiembre del 2020. Señor Leonardo Leonidas Lombo, director de la empresa prestadora de salud, La Esperanza es Vida. Asunto: solicitud de cita con especialista en cardiología. Y el texto reza así: solicito respetuosamente me otorgue de manera rápida y efectiva una cita con la especialidad de cardiología en vista de que he sido remitida de manera urgente a esta instancia por el médico general. Acudo a usted, doctor Leonardo Leonidas, porque han sido varias las oportunidades en las que he gestionado la consecución de la cita de manera presencial en la sede de la EPS, La Esperanza es Vida,
en fechas y se describan las fechas, y por vía telefónica en fechas tales. Pero ha sido imposible que me la programe, ya que son distintas excusas las que argumentan la imposibilidad de la gesta. Confío en su diligencia pronta y oportuna. Los números telefónicos para establecer comunicación son celular, número tal, o el mail. Quedo atenta a cualquier disposición que usted a bien tenga. Anexo la historia clínica y requerimiento del doctor de Medicina General. Respetuosamente, María Martínez Másmila, cédula de Ibagué, y aclara que hay un anexo de copia de la historia clínica. Así de sencillo es hacerla cuando vemos que cada uno de los colores de la información que yo planteo en el contexto anterior, contestando las preguntas qué, quién, por qué, cuándo y cómo, me dan toda la información para hacer la carta. Y por último, esta es la carta en blanco y negro de cómo la enviaríamos. Sencillo, absolutamente coherente, claro, sin mayor dificultad. Y no olviden hacer uso de los conectores. Muy bien, entonces no queda más. Vamos a conquistar el hábito escritor. Hágale, mis escritores en ciernes. Yo sé que ustedes pueden. Escribir es fácil. Suscríbanse a este canal, porque es mejor que hablemos con Magdalena. Chao, nos vemos.